Dos, tres. Ya. Quiero empezar esta intervención felicitando a los organizadores del primer Congreso de Ciencia de Bienestar Animal y Ciencia Política y a la vez agradecerle la invitación y de manera muy especial a Luis Miguel Paz. Y también mi saludo a todos los organizadores que en el anonimato están haciendo realidad este evento. En esta oportunidad quisiera plantear la siguiente pregunta: si se debe seguir manteniendo la corrida de toros tal como se realiza en la Plaza de Hacho de Lima, bajo el argumento que es un tema de cultura. Al respecto, debemos recordar que la cultura no es eterna, que la cultura se transforma en la medida que se va incorporando nuevos actores con una mayor amplitud. Hay nuevos actores, nuevos niños, nuevas mujeres, personas con habilidades especiales, y en estos últimos tiempos hemos incorporado a los animales no humanos vertebrados como parte también de esta cultura. Y bajo esa óptica, la cultura cumple un rol fundamental. ¿Y cuál es ese rol? Es el rol de unir moralmente los lazos de un grupo social, en tanto la costumbre sea capaz de fortalecer esos vínculos entre sus miembros, será la cultura que nos represente. Y el maltrato animal, que se puede identificar, por ejemplo, en las diferentes corridas de toros, constituye una amenaza a un mundo cambiante que ecológicamente respeta más al mundo que le rodea. Y hay una suerte incluso de leyes que van incorporando poco a poco a todo ser vivo circundante en beneficio de los animales no humanos y de la humanidad, que aprende a convivir antes que destruir. La, la tradición es cultura y debe ser legitimada por sus integrantes y debe representar un acto digno a través del cual uno se pueda presentar ante el resto del mundo. Y la tradición, en el caso de las corridas de toros, produce dos cosas. Primero, un rechazo por parte de la población. Ya hay medidas de opinión, como por ejemplo la que hizo Datum en el año 2013, donde señalaba que el 71% de la población rechaza la corrida de toros. Y eso nos lleva a decir que no hay un arraigo generalizado en una población que alguna vez se caracterizó, pero toda comunidad cambia y es así. Y el otro tema es que es sintomático que a nivel internacional solo 8 países en el mundo que aún sustenta ese tipo de tradiciones, que dejan de lado el avance y el desarrollo de las leyes en mejora de las condiciones de la vida de los animales. Tal exposición de muerte y tortura en determinadas corridas de toro es contradictoria con una abierta manifiesta reflexión sobre la búsqueda de un equilibrio entre los seres humanos y su medio ambiente. La crueldad contra los animales no puede ampararse bajo el argumento que es cultural y tener un trato cruel. Las corridas de toros solo podrán mantenerse mientras se asegure que no causen dolor y sufrimiento injustificado a dichos animales, situación que desde ya por su misma estructura no será posible. Pero eso debe pedirse, o por ello debemos pedir al Ministerio de Cultura y a las municipalidades en cuyo ámbito o localidad se desarrollen las corridas de toros, coordinen en el ámbito de sus competencias reglamentos a dichas actividades que impidan el sufrimiento injustificado de los animales. Hay que recordar la sentencia que se emitió el año 2018, la 022-2018, impulsada precisamente por 5.000 ciudadanos para revisar la inconstitucionalidad de la ley que exceptuaba de la protección a ciertos animales
¿no? Como por ejemplo los toros en las corridas de toros que se realizaba. Y precisamente en ese debate que no tuvimos éxito, por lo menos los que no estamos a favor de la corrida de toros, la idea era que se justificaba por ser un espectáculo basado en la cultura. Y la pregunta que surge es, ¿quién califica si ese espectáculo es cultural o no? ¿Quién califica si hay sufrimiento o no de los toros cuando son sometidos a esta barbarie? Los magistrados del Tribunal Constitucional definitivamente no, porque no son expertos ni en materias culturales ni en temas médicos científicos para poder dar esa explicación, ¿no? En todo caso requiere la intervención del Ministerio de Cultura para poder determinar esta situación. Y esa es una tarea pendiente que se tiene que seguir afirmando por retirar la corrida de toros como una práctica, entre comillas, cultural en nuestro país. Un segundo tema que también nos debe llevar a reflexionar en este Congreso es el deber constitucional de no causar dolor, de no causar sufrimiento injustificado a los animales no humanos. Tenemos como seres humanos el deber de cuidado a los seres sintientes que nos rodean. El derecho no puede legitimar prácticas donde se promueva la violencia, independientemente de que se trate de animales no humanos vertebrados o que se produzca con la intervención humana. Esto último es inadmisible desde la consideración que el núcleo duro del derecho proscribe las prácticas violencias. La Constitución no permite que el legislador reconozca, permita, promueva prácticas violentas ni entre seres humanos, ni entre estos y los animales no humanos, como por ejemplo las peleas de toros, peleas de gallo, corrida de toros, u otras prácticas como el jaguar fiesta, el jalapato y otras más. La protección de los animales tiene ciertamente un sustento constitucional que se deriva del artículo 68 de la Constitución, que señala que el Estado está obligado a promover y a conservar la diversidad biológica. Resulta indispensable, pues, mantener un régimen de protección legal de los animales contra el maltrato innecesario. La especial situación de los animales, que se fundamenta en su condición de seres sintientes, es lo que el Tribunal Constitucional ha calificado como dignidad animal. Y lo ha hecho en una sentencia cuyo número es 07392, 07392-2013, proceso de habeas corpus, en un caso referido a la tenencia de caballos. Y en ese caso es importante leerlo porque se ha afirmado que sí existe un deber del Estado, un deber especial del Estado de proteger a los animales del maltrato y la crueldad. Además, en dicho fallo se ha afirmado que si la interrupción de la relación de afecto que tiene el recurrente o que tienen las personas con los animales vulnera su dignidad al libre desarrollo de su personalidad. Entonces, ¿qué podemos decir? Que desde la Constitución se desprende algún deber del Estado y los particulares respecto de los animales no humanos. La Constitución no reconoce a los animales no humanos ningún derecho fundamental consagrado en su texto. Es más, el artículo 1 habla de la defensa de la persona y el respeto a su dignidad como fin supremo de la sociedad. Y todas las cláusulas de la Constitución y del sistema jurídico en su conjunto están diseñadas para asegurar a la persona, al ser humano, su dignidad, su bienestar, todo lo que ello implica. Entonces, la persona es el individuo que claramente, distinto a otros seres, no tienen diferente constitución biológica, psicológica, no tiene otras capacidades y cualidades morales que no se repiten de igual grado con otros animales. Los humanos perseguimos intereses que no solo se reducen a meros intereses sensoriales,
como la ausencia del dolor, sino que extiende una amplia indeterminada gama de necesidades y relaciones en su vida, para relaciones de amistad, de familia, en temas de educación, en temas de arte, de ocio, de participación política, respecto de la cual el Estado cumple un conjunto de obligaciones. Sin embargo, los animales no humanos no tienen ninguno de esos intereses, ni cualquier otro que esté más allá que no se le infrinja dolor y sufrimiento físico. Hay una notoria diferencia entre los seres humanos y animales no humanos, aunque en diferentes grados, que los relega de cualquier valoración que desprenda de la Constitución. Pero, no se debe descartar que la Constitución pueda entrañar alguna consecuencia normativa para los animales no humanos. La Constitución no se agota en un marco regulador, en su texto literal, ¿no? Sino debemos tener en cuenta que hay contenidos valorativos que también están dispuestos en la Constitución, y por lo tanto el ser humano debe actuar en armonía y en una convivencia pacífica con los demás seres vivientes. La interpretación de la Constitución que se realiza sobre el particular debe tomar entonces consideración no solo de la convivencia pacífica entre los seres humanos y la justa distribución de los derechos o sus libertades, sino también que debe prestar atención a la relación entre el ser humano y su entorno, el ser humano y su medio ambiente en general. Por lo tanto, si la Constitución consagra el deber del Estado y de los particulares de respetar la vida de las personas, su integridad física, su integridad psíquica, su bienestar, su salud, entre otras dimensiones, si se prohíbe toda injustificada violencia física, psíquica, tortura de tratos inhumanos y humillaciones a los seres humanos, si se prohíbe la esclavitud, si se prohíbe la servidumbre, si se prohíbe otros padecimientos, es razonable, por lo tanto, afirmar que la producción del dolor, del sufrimiento, de la crueldad hacia los humanos es una preocupación trascendental y constante en nuestra Constitución, por lo que exige también normar medidas que eviten y puedan ser abolidas. El hecho que un animal no humano sufra dolor físico desproporcionado e injustificado debe merecer una diferencia práctica en el ámbito de nuestros deberes jurídicos. Los animales no humanos sí poseen el interés más elemental de todos los seres vivos, el que no se les haga sufrir injustificadamente. Y por ello afirmo que desde la Constitución no es posible derivar un derecho de los seres humanos a tratar cruelmente o a hacer sufrir a los animales no humanos. No hay un derecho constitucional para ello. No hay un derecho que se le otorgue a los seres humanos tratar cruelmente o hacer sufrir a los animales no humanos. Por el contrario, la norma fundamental nos lleva a desprender que es un deber jurídico, ¿no?, de los seres humanos el no causar a los animales no humanos dolor y sufrimiento desproporcionado e injustificado. Y a partir de esa lógica existe la Ley de Protección Animal, la Ley 30.407, que precisamente en el artículo 5.1 establece que es deber de toda persona procurar su protección, el bienestar de los animales y cualquiera que sea la especie, evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato que altere su normal comportamiento o que lesiones o muertes, ¿no? Entonces tenemos un marco normativo y precisamente en esta ley que acabo de citar se planteó una excepción a la corrida de toros, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa excepción que se quiso plantear su inconstitucionalidad porque no podían estar exceptuados de esta protección los toros, no se tuvo éxito en el tribunal. Pero bueno, habrá a futuro también medidas legislativas que tomar para modificar esta norma y de repente de una manera más categórica y expresa ir hacia el retiro de la corrida de toros.
Por último, preguntarnos qué hacer ante esta situación. Bueno, seguir ejerciendo nuestra ciudadanía, porque hay que recordar que los pensamientos y la cultura no es una expresión permanente y estática. La cultura alude a tradiciones, pensamientos de conductas que se aprenden socialmente, que se van adquiriendo en el grupo humano. Pero la cultura evoluciona en el espacio, evoluciona en el tiempo. Y en atención a ello, hay que seguir afirmando que la violencia y el maltrato de los animales no es una expresión de nuestra cultura que nos identifique como nación. Y un segundo tema que tenemos también que ir exigiendo y afirmando es el cumplimiento de ciertas reglas que el Estado tiene que realizar, ¿no? Como por ejemplo, el no ingreso a espectáculos violentos como es una corrida de toros a los niños. La responsabilidad del Perú en materia de protección infantil no deriva solo de una legislación interna, sino hay que recordar que nuestro país está adscrito y vinculado a las reglas de la Convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Y el Comité de Derechos del Niño, ¿no? Emitió en el año 2016 un informe en el que planteaba algunas observaciones y preocupaciones y recomendaciones en materia de violencia de los niños. Y precisamente el tema de los toros fue una de las preocupaciones. Decía este informe que el hecho que haya niños que se formen para ser toreros y que participen en estos espectáculos conexos entraña un elevado riesgo de accidentes y graves lesiones, además que los niños espectadores también quedan expuestos a ese extremo de esa sensación de extrema violencia que implica la tauromaquia, lo dice este organismo internacional. Y el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado al Estado peruano que prohíba la formación de niños como toreros y también la participación e ingreso a dichos espectáculos con miras de garantizar la protección de los niños en cuanto a su desarrollo físico y mental que provoca lamentablemente quienes van a espectar estos espectáculos de tauromaquia, ¿no? Entonces hay que sumar voces, no solo para decir que la cultura de la violencia hacia los animales no nos representa, sino además porque es nuestro deber con futuras generaciones, así como en el ámbito de los seres humanos frente a la naturaleza y otros animales, seguir impulsando el mensaje del deber de protección hacia los seres sintientes en nuestro medio. Muchas gracias.